Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 11. La sala común estaba silenciosa y oscura. Parecía que el castigo de Kana y Cedric aún no había terminado. Kyle no se molestó en encender las luces. En cambio, se hundió en uno de los sofás, reflexionando sobre lo sucedido esa noche. Habían pasado tantas cosas, y necesitaba reconstruirlas. En primer lugar, estaba seguro de que la figura que habían visto durante el paseo nocturno era Hagrid. Era imposible que fuera otra persona disfrazada de él. Incluso si alguien pudiera parecerse a Hagrid usando una poción multijugos, Fan, quien había estado a su lado, no podía ser un animago, y la poción multijugos no funcionaba con animales. Pero si realmente había sido Hagrid, ¿por qué insistía en que no había estado en el bosque prohibido? Y luego estaba el comentario críptico de Dumbledore. Memoria, un encantamiento desmemorizante, pensó Kyle. O tal vez, el veneno del mal atacante. Metió la mano en el bolsillo, sacó un pequeño trozo de madera con signos de corrosión y lo frotó pensativo entre los dedos. Lo había cortado a escondidas del tronco del árbol antes, cuando Hagrid no estaba mirando. A la luz de la luna que entraba por la ventana, la madera emitía un tenue resplandor azul. El color parecía el adecuado, pero Kyle recordó que el veneno del mal volador no era conocido por ser corrosivo. ¿O lo recuerdo mal? En ese momento, la puerta de la sala común se abrió y dos figuras entraron silenciosamente. Kyle, sabía que estarías aquí, dijo Cedric en voz baja. Filch salió hace un rato a hacer un recado y volvió furioso. Debió de estar buscándote. Kyle guardó el bloque de madera y asintió. Me lo encontré al volver. ¿Qué hiciste para que se enojara tanto? Preguntó Cedric intrigado. No fui yo. Fue Hagrid, dijo Kyle, conteniendo la risa. Filch acabó siendo maltratado por él. Con razón estaba furioso. Cedric sonrió. Recuerdo que Filch y Hagrid nunca se han llevado bien. Entonces preguntó. Por cierto, ¿cuál fue tu castigo? Estaba seguro de que volveríamos antes. Fred dijo que limpiar la sala de trofeos fue pan comido comparado con todo lo que habíamos hecho antes. Filch estuvo de acuerdo, hasta que nos obligó a hacerlo 3 veces antes de dejarnos ir. A mí me pasa lo mismo, más o menos, respondió Kyle. Me llevaron al bosque prohibido. Hagrid y yo entramos a buscar algo. ¿El bosque prohibido? ¿De noche? Cedric parecía atónito. Había considerado muchas posibilidades. Copiar líneas, limpiar aulas, pulir armaduras, pero no se le había pasado por la cabeza que el castigo de Kyle lo llevaría al bosque prohibido. Eso era algo completamente distinto. Solo se habían adentrado en el bosque una vez por la noche y apenas habían cruzado el límite exterior. No había habido ningún peligro real. Pero entrar a buscar algo con Hagrid. Eso no era un simple paseo por el bosque. ¿Te lastimaste? Preguntó Kana con voz preocupada. Claro que no. Si lo hubiera sido, ahora estaría en la enfermería, le aseguró Kyle con una sonrisa. De hecho, incluso vi un centauro mientras estábamos allí. Kyle relató su experiencia en el bosque prohibido. Cedric y Kana escucharon absortos, con expresiones que pasaron de la preocupación inicial a la envidia absoluta. Ellos también querían ver las profundidades del bosque prohibido con sus propios ojos. Al acercarse el amanecer, los tres finalmente se quedaron dormidos y dejaron de hablar. Kyle regresó a su dormitorio, pero a pesar del cansancio, no pudo conciliar el sueño. Se incorporó, sacó un pergamino y una pluma y comenzó a escribir una carta a la luz de la luna. Cuando terminó, selló la carta, le puso dirección y la colocó delante de Ratón, su fiel mensajero. Necesito tu ayuda con esto, susurró Kyle. Entrega esta carta a Newt mañana a primera hora. Si aún no ha vuelto, déjala en la entrada del árbol más grande. Hay un Boutrucle allí. Se encargará de ella. Kyle había decidido contactar a Newt, por si acaso. Si el veneno del mal atacante era realmente corrosivo, podría deberse a una mutación mágica. No estaba seguro de si Newt había regresado ya, pero valía la pena intentarlo. Si Newt había vuelto, genial. Si no, Kyle sabía que Dumbledore se encargaría de todo a partir de entonces. Ratón abrió un ojo, puso una pata sobre y asintió levemente. Con eso resuelto, Kyle se recostó en la cama, y esta vez, el sueño le llegó fácilmente. Después de eso, ni Dumbledore ni Hagrid volvieron a contactar con Kyle, y este se conformó con que lo dejaran solo. Resistiendo el impulso de adentrarse en los misterios del bosque prohibido, se concentró en prepararse para los exámenes finales. A medida que se acercaba la semana de exámenes, el castillo pareció transformarse de la noche a la mañana.
Donde quiera que mirara, los estudiantes más jóvenes caminaban practicando movimientos de varita, murmurando sus hechizos en voz baja. Esta era también una de las épocas más peligrosas del año en Hogwarts, ya que innumerables estudiantes cantaban conjuros inconscientemente mientras gesticulaban con sus varitas. Kyle apenas había llegado de la sala común al gran comedor cuando vio a 2 desafortunados estudiantes golpeados accidentalmente por encantamientos perdidos. Afortunadamente, los percances solo requirieron un encantamiento levitatorio o un encantamiento reparador rápido, por lo que nadie necesitó un viaje al ala del hospital esta vez. Kyle se movió con cautela, esquivando a los asesinos hechiceros que se escondían entre la multitud, y finalmente llegó al gran comedor sin incidentes. Los profesores también eran conscientes del caos, ya que cada clase parecía tener 2 o 3 estudiantes ausentes por hechizos fallidos, la mayoría de los cuales fueron enviados directamente a la enfermería. En transformaciones, la profesora McGonagall abordó el tema con severidad. ¿Dónde estaban sus varitas esta mañana?, preguntó con los labios apretados. De ahora en adelante, si deben practicar, busquen un aula vacía. Cualquiera que sea sorprendido manipulando su varita indebidamente recibirá una semana de castigo. El profesor Snape, con su habitual estilo sensato, fue aún más severo. Anunció en la clase de pociones que si algún estudiante faltaba a clase por lesiones causadas por hechizos accidentales, suspendería, independientemente de si había faltado o había sido la causa del percance. No habría excepciones. Kyle no pudo evitar la sensación de que Snape le había lanzado una mirada significativa mientras decía eso. Gracias a estas estrictas advertencias, los asesinos del castillo prácticamente desaparecieron en mediodía. Para la hora de cenar, Hogwarts había vuelto a su calma habitual, como si nada hubiera pasado. Durante la cena, Kyle cortó el filete distraídamente. Su mente no estaba en Snape ni en los hechizos accidentales, sino en Raton. Habían pasado 5 días desde que envió su carta, pero Raton no había regresado. 5 días. Eso fue tiempo más que suficiente para varios viajes de ida y vuelta desde Dorset a Hogwarts, incluso si Raton hubiera viajado en tren. Unos días antes de los exámenes, Raton finalmente regresó a Hogwarts. Cuando Kyle regresó a la sala común después de cenar, vio a su lechuza posada en el alféizar de la ventana. Raton parecía exhausto. Tenía los ojos caídos, el cuerpo visiblemente más delgado y sus plumas, antes brillantes, estaban opacas y grises. Al ver a Kyle, Raton levantó la cabeza e intentó volar hacia él, batiendo las alas débilmente. Pero a mitad de camino, se quedó sin fuerzas y comenzó a caer. Kyle se adelantó rápidamente, atrapándolo justo a tiempo. «Reconozco a esta lechuza», dijo Cedric, mirando a Raton, quien se había quedado dormido en brazos de Kyle. «¿Por qué se ve tan desgastada? ¿Ha estado repartiendo cartas sin parar?» «Solo una, pero creo que malinterpretó mis instrucciones». Kyle colocó con cuidado a Raton en el sofá junto a él y sacó un sobre de sus garras. Era una respuesta, y la letra del sobre era de Newt. Al parecer, Raton no había regresado a Dorset después de entregar la carta, sino que había volado directamente a Newt y luego había regresado. Con razón había tardado tanto en regresar. Kyle negó con la cabeza, divertido y exasperado. Ese pájaro tonto. Con los exámenes comenzando al día siguiente, los jóvenes magos se acostaron temprano, con la esperanza de descansar bien. Kyle se sentó junto a Raton, frotándole suavemente las plumas del cuello antes de abrir la carta de Newt. La respuesta fue breve. Kyle, me sorprendió recibir tu carta desde tan lejos. He reflexionado sobre lo que mencionaste. El veneno del mal volador no es corrosivo. Solo afecta el cerebro y no afecta a las plantas. Sin embargo, examiné la madera que me enviaste. Efectivamente, contiene componentes del veneno del mal atacante. Es un descubrimiento importante. En cuanto termine mi trabajo aquí, iré a Hogwarts inmediatamente. P.D. Tu padre me pidió que te recordara que evitaras cualquier peligro y dejaras el asunto en manos de Dumbledore. Newt Scamander. Tras leer la carta, Kyle cerró los ojos y reflexionó en silencio. Las piezas finalmente empezaron a encajar. Hagrid no había ido al bosque prohibido esa noche porque los hubiera visto durante un paseo nocturno, sino porque alguien, o algo, lo había atraído allí. Probablemente, se había topado con esa persona en lo profundo del bosque, lo que provocó un forcejeo y las 2 desordenadas hileras de huellas junto al árbol. Pero el oponente debía de tener un mal ataque. Su veneno probablemente había afectado a Hagrid, haciéndole olvidar por completo el encuentro. Esto explicaría por qué no se presentó con el árbol de Navidad en el salón de actos el día de Navidad. Creía que aún era otoño. Todo tenía sentido ahora.
Y ese mal atacante probablemente era el que el Ministerio de Magia buscaba. El único misterio que quedaba era quién había envenenado a Hagrid. ¿Habría sido uno de los magos encapuchados del Pack Cabeza de Puerco? ¿O quizás alguien escondido en el castillo? Media hora después, Kyle abandonó sus cavilaciones. A veces, los misterios solo se resolvían dejándolos ir. Como le recordaba la carta de Newt, Dumbledore ya estaba involucrado. Kyle podría olvidarse del asunto y centrarse en disfrutar de sus vacaciones pronto. Con ese pensamiento reconfortante, recogió a Ratón y se dirigió de nuevo al dormitorio. Al día siguiente, comenzaron los exámenes. El primero fue el de teoría mágica, también conocido como examen escrito. Para evitar trampas, se les prohibió a los estudiantes traer sus propias plumas y tinta, y en su lugar usaron el material escolar. Pero esto no impidió que algunos jóvenes magos probaran suerte. Katie Bell, de Gryffindor, entró nerviosa en la sala de exámenes. Poco después de sentarse, la profesora McGonagall se acercó, extendió la mano y le quitó el gran accesorio rojo para el pelo que Katie llevaba. Señorita Bell, dijo con frialdad, así no es como funciona la transformación. El accesorio para el cabello se retorció en las manos de McGonagall, transformándose en un pergamino cubierto de letras diminutas. Kyle, observando el desarrollo de la situación, le hizo un gesto discreto con el pulgar hacia arriba a Katie. ¿Hacer trampa con la transfiguración delante de la profesora McGonagall? Eso requería un coraje digno de la casa Gryffindor. Otros estudiantes con chuletas escritas en la ropa tampoco escaparon a su escrutinio. Mientras McGonagall patrullaba el aula, parecía tener un instinto especial para encontrar expresiones de culpa, levantando hábilmente a cada tramposo de su asiento. Profesora experimentada y subdirectora de Hogwarts durante más de 3 décadas, McGonagall no necesitaba ayuda mágica para detectar a los estudiantes nerviosos. Mientras los estudiantes empezaban a responder preguntas, McGonagall murmuró que Dumbledore no debería haberla puesto a cargo del aula de exámenes de primer año. Simplemente no era lo suficientemente difícil. Habría preferido supervisar a los de quinto año en adelante, donde las técnicas de trampa eran mucho más sofisticadas. Con estudiantes mayores, los profesores tuvieron que lidiar con tácticas creativas como pociones, objetos encantados, señales manuales codificadas y encantamientos sutiles. Sobre todo en pociones, eran comunes objetos como el elixir cerebral de Barufio y la poción del despertar, y se rumoreaba que estudiantes intentaban colar a Felix Felicis para los éxtasis. Incluso hubo casos de intentos de pociones multijugos y encantamientos desilusionadores, convirtiendo la supervisión de exámenes en una guerra sin humo para los profesores. Para la mayoría, era una molestia, pero a McGonagall le encantaba el reto de burlar a los estudiantes. Por desgracia, este año le habían asignado supervisar la aldea de los novicios, como ella misma lo definía, un simple grupo de primer año. 1 hora después del examen, miró a los obedientes estudiantes y suspiró. ¿En serio, Albus, por qué asignarme a los de primer año? Incluso los de tercer año serían un paso adelante. Después del examen escrito, llegó el examen práctico. El profesor Flitwick pidió a cada estudiante que intentara hacer que una piña montara en una escoba improvisada, una simple vara de madera con una pluma, para dar una vuelta por la sala. Esta tarea no fue un problema para Kyle. No solo completó la tarea a la perfección, sino que incluso logró que la piña ejecutara un truco clásico de Quidditch, lo que le valió una puntuación perfecta e inmediata del profesor Flitwick. A continuación, la profesora McGonagall puso a prueba sus habilidades de transformación pidiendo a cada estudiante que transformara un conejo en un broche. Cuanto más detallado fuera el broche, mayor sería la puntuación, con deducciones si conservaba algún rasgo parecido al de un conejo. Kyle, recordando un broche que Mikel le había regalado en Navidad, creó una réplica exacta, y McGonagall le otorgó la puntuación perfecta. Finalmente, el examen de pociones requería que los estudiantes prepararan una poción sencilla para curar forúnculos. Kyle siguió cada paso con cuidado, obteniendo una poción impecable. Sin embargo, no se sentía optimista sobre su puntuación. Durante todo el examen, el profesor Snape lo observaba atentamente y negaba con la cabeza con aparente desaprobación. Kyle ya se imaginaba a Snape restándole puntos siempre que fuera posible, solo por el gusto de hacerlo. El último examen, Historia de la Magia, fue sin duda la hora más aburrida del día. Kyle solo necesitó 20 minutos para garabatearse el código de conducta del hombre lobo de 1637 y la biografía de Urique el Raro. Cuando el fantasma de profesor Vince finalmente anunció que podían dejar las plumas, toda la clase estalló en vítores.
Los exámenes habían terminado y ahora tenían una semana entera para relajarse hasta que se anunciaran los resultados. Fue mucho más fácil de lo que esperaba, dijo Mikkel con seguridad mientras salían a la brillante luz del sol. El otro día vi algo sobre Urique el raro, y estoy seguro de que se graduó de Gryffindor, así que no me equivoqué. Gryffindor, murmuró Ryan distraídamente, y luego frunció el ceño. ¿No es Slytherin? Qué lástima, suspiró Mikkel. Sin duda era Gryffindor. Ay, por las barbas de Merlín. Gruñó Ryan, agarrándose el pelo. Si no hubiera perdido el tiempo memorizando a ese mago que inventó el caldero autoagitador. Mikkel le dio una palmadita en el hombro para consolarlo. No te preocupes, es solo un pequeño error. No te costará muchos puntos. Kyle, divertido por el intercambio, decidió unirse. Se acercó y le susurró. En realidad, Urique el raro se graduó de Ravenclaw. La cara de Mikkel se quedó vacía por la sorpresa. Es cierto, dijo Kyle sonriendo. Está en la tercera línea del capítulo 2. O podrías preguntarle a un Ravenclaw. Seguro que lo recuerdan. Incrédulo, Mikkel se giró y se acercó a un grupo cercano de Ravenclaws para comprobarlo. Un minuto después, regresó, agachado junto a Ryan, sujetándose la cabeza con consternación. No te preocupes, dijo Kyle, dándole una palmadita en el hombro con una sonrisa burlona. Solo es una confusión de casa. No te costará muchos puntos. Tras despedirse de sus abatidos amigos, Kyle bajó al lago. En las cálidas aguas poco profundas yacía el calamar gigante, disfrutando del sol mientras Fred y George Weasley le daban suaves golpecitos en los tentáculos. Kyle no pudo evitar imaginar lo delicioso que estaría asado con comino y pimentón. Plaf. No. Mejor no pensar en eso. Negando con la cabeza, apartó la mirada. No muy lejos, vio a Kana sentada bajo un árbol, abrazada a las rodillas, observando a Pocky, su mascota, tomando el sol en el césped. Parecía abatida, sin el habitual alivio post-examen. ¿Qué pasa? Preguntó Kyle, acercándose. ¿No te fue bien en el examen? Kana salió de su estupor, sacudiendo la cabeza. Acarició la cola de Pocky y murmuró. ¿De verdad se acabaron los exámenes? ¿Eso significa que también se acabó el trimestre? 7 días, respondió Kyle, sentado a su lado. Recibiremos los resultados en una semana y luego nos vamos de verano. Para septiembre, estaremos en segundo año. 7 días, repitió suavemente. En ese momento, Fred y George se acercaron y vieron la expresión sombría de Kana. Fred sonrió y dijo, «Vamos, anímate». Aún no sabemos nuestras puntuaciones, así que no hay necesidad de estresarse. Exactamente, añadió George. Es la mejor época del año. Sin exámenes, sin tareas, sin clases. ¿Qué podría ser mejor? Kana finalmente sonrió, mejorándose el ánimo. Tienes razón. Los gemelos mencionaron entonces que planeaban escabullirse a Hogsmeade por un pasadizo secreto. Con su recién adquirida fortuna de 100 galeones, tenían grandes planes para el día. Ir de compras a comprar dulces oneiduques, cerveza de mantequilla de las 3 escobas y, lo más importante, un alijo de artículos de broma encantados de la tienda de bromas de Sonko. Planeamos pasar por el pasadizo secreto detrás del espejo del 4º piso, dijo Fred con una sonrisa traviesa. Te aseguro que Filch no tiene ni idea. ¿Quieres venir con nosotros? Añadió George, mirando a Kyle y a Kana. Kyle asintió, a punto de aceptar, cuando un búho descendió en picado, entregando una nota. La desdobló y leyó. Querido Kyle, sé que terminaste tus exámenes. ¿Podrías venir a mi casa? Parece que Fluffy está enfermo últimamente. Hagrid. La expresión de Kyle cambió de preocupación. Lo siento, necesito ver a Hagrid. Dice que Fluffy no se encuentra bien. De acuerdo, respondió Fred. ¿Quieres que te traigamos algo? Dulces oneiduques, de los buenos, dijo Kyle con una sonrisa. Buena idea, rieron los gemelos mientras se dirigían hacia su aventura. Kyle se volvió hacia Kana. ¿No te unes a ellos? Kana negó con la cabeza. No necesito nada de Hogsmeade. Es agradable aquí, tomando el sol con Pocky. Tomar el sol puede esperar, dijo Kyle, mirando a su rata, Pocky. ¿Quieres venir conmigo a casa de Hagrid? Fluffy está enfermo, y podríamos ir a ver cómo está. Los ojos de Kana se iluminaron. ¿Puedo? Claro. Como ya conocía a Fluffy, Kyle no tuvo ningún problema en llevarla con él. Al bajar por la ladera cubierta de hierba, Kana guardó rápidamente a Pocky en su bolsillo y corrió tras él. Cruzando el campo, llegaron frente a la cabaña de Hagrid, solo para encontrar a alguien ya allí. ¿Profesor Oren? Preguntó Kyle sorprendido al verlo junto a la puerta de Hagrid. ¿También viene a ver a Hagrid?
En cierto modo, respondió el profesor Oren con una sonrisa. De hecho, los estaba esperando. Hagrid me escribió mencionando la enfermedad de Fluffy y preguntándome si conocía algún tratamiento para criaturas mágicas. Así que aquí estoy. ¿Sabes lo de Fluffy?, preguntó Kyle intrigado. Sí, Hagrid me habló del perro de 3 cabezas una noche que estábamos tomando unas copas. Casi me muero del susto. No pensé que realmente tuviera una criatura tan peligrosa aquí. Kyle asintió, pensando. Típico de Hagrid. No puede guardar un secreto después de 1 o 2 copas. ¿Está Hagrid dentro? Kyle miró hacia la cabaña, que parecía vacía. Ah. Casi lo olvido, dijo el profesor Oren, dándose una palmada en la frente. Hagrid estaba preocupado, así que le sugerí que fuera al bosque prohibido a ver cómo estaba Fluffy mientras yo los esperaba aquí. Ven entonces. Te llevaré con él ahora. Lo siento, profesor Oren, dijo Kyle, manteniéndose firme. Los de primer año no pueden entrar al bosque prohibido. Creo que será mejor que volvamos al castillo. Está bien seguir las reglas, respondió el profesor Oren con una sonrisa tranquila, pero a veces no hace falta ser tan disciplinado, Kyle. Eso puede hacer que te pierdas muchas cosas interesantes. Eso no es posible, insistió Kyle. Si la profesora McGonagall se entera, nos expulsarán. No es tan grave. Minerva solo intentaba asustarte. Además, estoy aquí, ¿no?, dijo el profesor Oren, poniéndose una mano en la cadera y señalando el bosque con la otra. Como profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts, te permito acompañarme hoy al bosque prohibido. Considéralo una experiencia educativa. A Kyle se le encogió el corazón, pero intentó mantener la calma. Ya no hace falta adivinar, pensó. El profesor Oren debía ser el responsable del mal volador. Eso explicaba muchas cosas. Si Oren no tenía intenciones ocultas, ¿por qué, si no, aceptaría un puesto de profesor en Hogwarts? Kyle había tenido sus sospechas durante meses, desde que leyó por primera vez sobre el incidente en el periódico. Incluso le preguntó indirectamente a la profesora McGonagall sobre la llegada de Oren. Ella le dijo que Oren asumió el cargo en julio, mientras que el grupo de contrabandistas había entrado al país a finales de agosto, lo que le dio a Oren una coartada sólida. ¿Cómo lo había logrado? Kyle se lo preguntó. Pero se mordió la lengua. La mano de Oren, apoyada en su varita, estaba a punto de sacarla en un instante, una sutil amenaza que le aseguró a Kyle que estaba tratando con la persona misteriosa detrás de la pérdida de memoria de Hagrid. De acuerdo, dijo Kyle, encogiéndose de hombros con la mayor naturalidad posible. Si el profesor lo permite, supongo que está bien. Una sabia elección, dijo el profesor Oren arqueando una ceja en señal de aprobación. Kyle dio unos pasos hacia adelante y se detuvo como si de repente recordara algo. Volviéndose hacia Kana, dijo. Ah, me acabo de dar cuenta. Olvidé traerle la asesina a Fluffy. ¿Podrías ir a buscarla? Está en la mesa de la sala común, junto a la puerta. Vale, respondió Kana, mirándolo con curiosidad. No pareció extrañarle su petición y regresó al castillo. El profesor Oren no parecía preocupado. Era evidente que su objetivo siempre había sido Kyle, y no intentó detener a Kana. Kyle sintió un ligero alivio. Al menos estaría a salvo. Pero en ese mismo momento ocurrió un accidente inesperado. La rata, Pocky, saltó repentinamente del bolsillo de Kana y corrió hacia el bosque prohibido a toda velocidad. Pocky, regresa. Gritó Kana, persiguiendo instintivamente a su mascota. El incidente ocurrió tan rápido que Kyle no pudo detenerla. En cuestión de segundos, Kana siguió a Pocky directamente a las profundidades del bosque prohibido. A Kyle le tembló el ojo, pero ya era demasiado tarde para discutir. Kana ya estaba en lo profundo del bosque prohibido, así que no le quedó más remedio que ir tras ella para evitar accidentes. El bosque estaba denso, lo que hacía casi imposible rastrear a una criatura pequeña como un ratón. Pronto, Pocky desapareció de la vista, y Kyle alcanzó a Kana, sujetándola para evitar que siguiera corriendo. «Vuelve al castillo», dijo con urgencia. Pero Pocky, no hay tiempo para preocuparse por él. Solo regresa al castillo. Kyle empezó a tirar de ella, con la intención de irse, pero entonces vio al profesor Oren justo detrás de ellos. Debo decir, Kyle, que es bastante grosero tratar a una joven bruja con tanta crueldad, comentó el profesor Oren con una sonrisa anodina. Ayudemos todos a la señorita Prince a encontrar a su mascota, ¿de acuerdo? Kyle se tensó, y cuando estaba a punto de protestar, el profesor Oren se acercó, se agachó y añadió con suavidad. No deberíamos perder el tiempo. Después de todo, es un ratón mágico. Perderlo sería una pena.
Desde la perspectiva de Kyle, pudo ver que la varita de Oren apuntaba sutilmente a Kana. Apretó la mandíbula, obligándose a mantener la calma. Tienes razón, dijo, exhalando y esbozando una sonrisa seca. Haremos lo que dices. Buen chico, dijo el profesor Oren con una leve sonrisa. Los condujo a los tres hacia las profundidades del bosque prohibido, mirando a su alrededor como si buscara a Poki. Por el camino, Oren incluso ahuyentó a algunas criaturas agresivas y arañas que se cruzaron en su camino, cumpliendo a la perfección su papel de protector. Kyle lo siguió, cada vez más convencido de que este no era un paseo cualquiera. Tras una larga caminata, el profesor Oren rompió el silencio. Kyle, Minerva mencionó que eres muy hábil en transformaciones. ¿Has considerado convertirte en animago? No, profesor, respondió Kyle con tono sereno. El animago es una forma avanzada de transformación. Requiere amplios conocimientos, así como un control mágico preciso. Aún me falta mucho para lograrlo. ¿Ah, sí? Preguntó el profesor Oren, apartando un árbol caído del camino con un movimiento de varita. Pareces estar bastante bien informado sobre animagos. La profesora McGonagall lo demostró durante nuestra primera lección. Me pareció fascinante, así que lo busqué en la biblioteca, explicó Kyle. Sí es una magia realmente notable, transformarse en un animal, murmuró Oren, casi para sí mismo. Muchos magos que operan en las sombras sueñan con dominarlo. Los animagos pueden facilitar mucho las cosas cuando surgen ciertas tareas. Al fin y al cabo, ¿quién sospecharía de un gato, un insecto, o un ratón? Por eso el ministerio exige que los animagos se registren con sus nombres reales. Hizo una pausa, mirando a Kyle con una mirada cómplice. Por supuesto, si algún día aspiras a convertirte en animago, no te recomiendo que te registres. En ese momento, la voz del profesor Oren sonaba más como la de un maestro compartiendo su sabiduría personal que la de un instructor impartiendo una lección. Kyle entrecerró los ojos. Profesor, ¿no es un poco pronto para este consejo? Preguntó con tono tranquilo pero cauteloso. Apenas he empezado a aprender transformaciones, así que, a estas alturas, ni siquiera consideraría convertirme en animago hasta quinto. No, creo que estarás listo para el año que viene, respondió Oren, mirándolo de reojo. El talento es difícil de ocultar, Kyle. Sobre todo para un joven mago como tú, con habilidades tan peculiares. Puede que no te des cuenta, pero aunque eres un estudiante promedio en mi clase, he notado que tu control mágico es muy preciso, con una estabilidad poco común. Continuó con suavidad. Dicho de otro modo, si los encantamientos de otros jóvenes magos y brujas son como hilo de algodón, los tuyos son más bien como alambre de acero. Aunque limites tu magia, es solo acero más fino, pero acero al fin y al cabo. Algodón y acero, verás, no son difíciles de distinguir para el ojo experto. El profesor Oren rió levemente al observar la reacción de Kyle. Quizás no te hayas dado cuenta, pero los profesores te hemos mencionado bastantes veces en privado. Todos hemos compartido historias sobre tu decepcionante rendimiento en clase y, bueno, incluso hemos hecho apuestas sobre cuánto tiempo podrías mantenerlo. Kyle sintió como si le hubiera caído un rayo. Una poderosa oleada de vergüenza lo invadió. Adiós a mantener un perfil bajo. Todos tenían sus propias predicciones, continuó Oren con una sonrisa burlona. Aparte de la profesora Aurora, que se negó, Minerva y Filius pensaron que te revelarías para tercer año, Pomona apostó por quinto, y Severus, bueno, digamos que lo dejó abierto, posiblemente incluso para séptimo año. Kyle sintió que se le calentaban las mejillas en una silenciosa humillación. De verdad creía haber ocultado bien sus habilidades. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. La modestia es buena y la cautela es sabia, pero esas son habilidades para más adelante. Ahora mismo, sin duda podrías permitirte ser un poco más atrevida, dijo el profesor Oren con aire divertido, como si continuara una conferencia. A tu edad, nadie consideraría a un niño de 11 años una amenaza seria. Kyle siguió caminando con expresión vacía. Sin inmutarse, el profesor Oren insistió. Bueno, ahora es tu turno. Dime, Kyle, ¿cuándo te diste cuenta? Kyle parpadeó, fingiendo inocencia. ¿Darse cuenta de qué? No entiendo bien a qué se refiere, profesor. Si esa es tu respuesta, el profesor Oren se detuvo de golpe, con un tono gélido, entonces no tenemos por qué seguir adelante. El aire se tensó, e incluso Kana, concentrada en encontrar a Poki, sintió que algo andaba mal y se acercó instintivamente a Kyle.
Como profesor de defensa contra las artes oscuras, claro que serías sospechoso, dijo Kyle encogiéndose de hombros, con voz firme. Todo el mundo sabe que el puesto está maldito. Los profesores acaban en San Mungo o Azkaban, o peor. Los que superan un trimestre ilesos tienen que dimitir por una razón u otra. Pero aquí estás, a punto de terminar el trimestre, sin un solo rasguño. Si eso no parece sospechoso, ¿qué lo parece? Bien observado, suspiró el profesor Oren, como decepcionado de la propia maldición. Disfrutaba siendo profesor, pero por desgracia, se descubrió mi verdadera identidad. Me acaban de decir que el Ministerio de Magia va de camino a Hogwarts. Insensatos, nunca imaginaron que me escondería aquí a plena vista. Tardaron mucho en descubrirlo. Kyle abrió mucho los ojos. Espera, ¿el ministerio no va tras el mal atacante? ¿Te persigue a ti? Claro que soy yo, se burló Oren. ¿Crees que al ministerio le interesaría una simple criatura mágica? No, buscan algo mucho más valioso. Algo que tengo. Kyle no pudo evitar preguntar. ¿Qué es? ¿Seguro que quieres saberlo? Oren levantó una ceja con una sonrisa burlona. Me encantaría decírtelo. Pensándolo bien, no. Kyle se contuvo rápidamente, forzando una risa seca. La verdad es que no tengo tanta curiosidad. La sonrisa de Oren se profundizó. Miró a Kana, cuyo rostro ahora mostraba una mezcla de confusión y horror al comprender finalmente la situación. Sacó su varita con la mano temblorosa. Oh, no se preocupe, señorita Prince, dijo el profesor Oren con calma, sin inmutarse por su varita. En cambio, miró hacia un lado, bajo un árbol. ¿Qué tenemos aquí? Con un movimiento de su varita, las hojas caídas comenzaron a retorcerse, formando espirales que se enroscaban alrededor de un ratón gris anidado en las raíces. Poki. Jadeó Kana, extendiendo su varita temblorosamente. Suéltala. Oren, ignorándola, continuó con su tono frío y profesoral. Permíteme enseñarte algo útil. Si quieres determinar si el animal frente a ti es un animago, el hechizo de reversión de animagos es tu mejor opción. Apuntó su varita hacia el ratón y murmuró. Revela. Una luz azul salió disparada de su varita, y el ratón se quedó paralizado en el aire, retorciéndose de angustia. Con otro movimiento, las hojas se desenrollaron y el ratón cayó al suelo. Un brillante destello de magia le siguió, y ante sus ojos, la forma del ratón se distorsionó y expandió como si hubiera viajado a través del tiempo. En segundos, el ratón se había convertido en una bruja jorobada y fea. La bruja estaba encorvada, con su cabello ralo y fibroso cubriendo parcialmente su nariz afilada y aguileña. Kana la miró horrorizada, tartamudeando. Ella, Poki, P. Ah, ¿así que te llamas Poki? Dijo Oren alegremente, como encantado con el descubrimiento. Encantado de conocerte. Maldito seas. Exclamó la bruja con voz áspera, como metal raspando contra piedra. Sacó una varita corta y gruesa y la apuntó a Oren, con los ojos llenos de veneno. Te mataré por esto. Te mataré. Una ráfaga de luz púrpura surgió de su varita y se dirigió hacia el pecho de Oren. Aprovechando la distracción, Kyle sacó rápidamente 2 escobas de su bolsa de piel de moque y le puso una a Kana. Ve. Busca a la profesora McGonagall. Al darse cuenta de la urgencia, Kana dudó solo por un segundo antes de montar la escoba y despegar hacia el cielo. Mientras ella se elevaba por encima de las copas de los árboles, Kyle no la siguió. Tiró su escoba rota a un lado, con el mango partido inservible en sus manos. Del otro lado, mientras la maldición de la bruja volaba hacia él, el profesor Oren la esquivó con facilidad. Con un pequeño bufido, casi burlón, levantó su varita. Avada Kedavra. Una luz verde enfermiza pasó junto a la oreja de la bruja, rozándola por poco y alcanzando a una pequeña araña en el suelo, tras ella. La desafortunada criatura se quedó paralizada al instante, muerta en el acto. La bruja, aterrorizada, se desplomó en el suelo, temblando incontrolablemente. Oren, mientras tanto, miró a Kyle justo a tiempo de verlo tirar la escoba rota. Nunca dejas de sorprenderme, dijo Oren, con una sonrisa divertida en su rostro. Tú fuiste quien lo dijo, respondió Kyle con una sonrisa. Siempre ten una escoba a mano, podría salvarte la vida. 50 puntos para Hufflepuff, rió Oren con ironía. Es la nota más alta que puedo dar. No hizo ningún intento de detener a Kana, dejándola desaparecer en el cielo sin mirarla 2 veces. Kyle, no parecías sorprendido en absoluto. ¿Ya sabías que la rata era un animago? Con Kana fuera de peligro, Kyle se relajó un poco, encogiendo los hombros. Ya tenía mis sospechas. Explicó cómo había empezado a sospechar desde que Kana mencionó que Poki había estado enfermo.
Luego, durante un partido de Quidditch, usó el mapa del merodeador para anotar quién seguía en la sala común de Hufflepuff. Entre los nombres, uno no pertenecía a ningún Hufflepuff conocido. Pero incluso con esa pista, Kyle dudó. La idea de 2 animados ratas en Hogwarts parecía demasiado descabellada. Así que había estado comparando discretamente las listas de las otras casas, y solo le faltó la de Slytherin. Pero supongo que ya no lo necesito, terminó Kyle. Si lo sabías, ¿por qué no lo denunciaste? Oren arqueó una ceja. ¿No te preocupaba la seguridad de esa niña? ¿Y por qué nos trajiste al bosque prohibido? Kyle se encogió de hombros. Esto es Hogwarts. No pensé que se atrevería a hacer nada. Oren rió levemente. Eres aún más astuto de lo que esperaba. Su expresión se endureció al instante al volverse hacia la bruja desplomada en el suelo. Mata al chico y serás libre. Así que esto es todo, entonces, Kyle pensó, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras tomaba el anillo en su dedo. Pero la voz de Oren lo interrumpió. Puede que tengas algunos trucos bajo la manga, pero te aconsejo que no los uses. Recuerda, tengo un mal atacante. ¿Quieres adivinar dónde está ahora mismo? Kyle entrecerró los ojos al comprender algo. En esa fracción de segundo de vacilación, la maldición de la bruja ya lo había alcanzado. Kyle se dejó caer hacia atrás, logrando esquivar el hechizo, aunque con poca gracia. El encantamiento morado oscuro impactó contra un árbol detrás de él, corroyendo al instante gran parte del tronco. Oren dejó un reloj de arena en una piedra cercana. La arena empezó a gotear. 10 minutos, dijo casi para sí mismo. Después, el mal volador volverá. Buena suerte. 10 minutos, Kyle pensó, apretando los dientes. Vio una enorme bola de fuego dirigiéndose hacia él y se adentró en el bosque prohibido, con la esperanza de que la espesa maleza lo protegiera de los ataques de la bruja. Mientras esquivaba entre los árboles, la frustración lo hervía por dentro. Esto no es justo, pensó con amargura. ¿Por qué Harry Potter tenía villanos como el olvidadizo Lockhart el torpe Quirrell, mientras que él tenía que enfrentarse a alguien como Oren, cuya mente era más aguda que un saco de agujas encantadas? ¿Por qué? Por otro lado, la bruja se ponía frenética al ver que sus hechizos seguían fallando contra Kyle. El ultimátum de Oren pendía sobre ella. Si Kyle seguía en pie en 10 minutos, perdería la vida. Petrifico Totalus. Levicortus. Corrosus. Sus hechizos volaban desenfrenadamente mientras perseguía a Kyle, quien serpenteaba por el bosque con giros rápidos e impredecibles. De repente, sus pasos flaquearon. El suelo bajo sus pies se sentía blando y extraño, como si pisara barro. Perdió el equilibrio y se desplomó hacia adelante, aterrizando con un golpe sordo y doloroso. Kyle se había detenido a poca distancia y rápidamente se giró, apuntando su varita a un árbol cercano. Esponja. Conjuró, y el imponente árbol junto a la bruja empezó a balancearse. Su tronco, ablandado por el hechizo, se dobló por su propio peso y se desplomó hacia ella como una gruesa cuerda de espagueti. Aunque se había ablandado, la masa del árbol no había cambiado, y su espesa copa, tan ancha como una rueda de molino, se desplomó directamente hacia la bruja. Su rostro palideció y se apresuró a apartarse. Sin dudarlo, Kyle hizo levitar varias ramas robustas del suelo del bosque. Con un movimiento de varita, las transformó en estacas afiladas con puntas de piedra y las lanzó contra la bruja. Al ver las púas que se acercaban, la bruja gritó: «Prote». La desesperación tiñó su voz, pero su talismán escudo estaba apenas a medio formar cuando... ¡Auge! El enorme árbol finalmente se estrelló contra el suelo. El impacto fue tan fuerte que hizo que bandadas de pájaros se dispersaran de los árboles. Cuando el polvo se asentó, un gran cráter se alzaba donde había caído el árbol. Dentro, la bruja yacía atrapada, gimiendo de dolor. Su brazo estaba atrapado bajo el tronco del árbol, y una estaca de piedra sobresalía de su pierna, dejándola completamente inmóvil. La escaramuza se desarrolló rápidamente y terminó aún más rápido, dejando a Oren allí de pie, momentáneamente aturdido. Esperaba que Kyle usara hechizos de alto nivel para someterla, pero el chico solo había usado los encantamientos más simples. Un par de encantamientos suavizantes, un encantamiento levitatorio, un encantamiento de transformación básica y un encantamiento de locomoción. Hechizos que cualquier joven mago podría lanzar. Sin embargo, con creatividad, Kyle los convirtió en un ataque devastador. A Kyle no le sorprendió la rapidez con la que la bruja cayó. Después de todo, había pasado 2 semanas estudiando la biografía de un maestro de duelo. Algo debía de haber aprendido de ello.
Usar trampas, aprovechar el terreno y rematar a un oponente ya en desventaja eran principios básicos del duelo. Además, la bruja era una luchadora terrible. Sus hechizos hablaban por sí solos. Aparte de la maldición de corrosión, su repertorio consistía en Levicorpus, Petrificus Totalus y la maldición explosiva. La mayoría eran hechizos estándar para estudiantes de tercer año, y la maldición explosiva era solo un poco más avanzada, y había caído en una simple táctica de cebo. Kyle no pudo evitar preguntarse si de alguna manera había comprado su habilidad de animaga, si es que tal cosa era siquiera posible. Expelliarmus. Kyle se acercó a la bruja y confiscó su varita corta, guardándola en el bolsillo de su túnica. Bien hecho, 50 puntos para Uflepuz, aplaudió Oren, aunque su voz estaba cargada de sarcasmo mientras apuntaba a Kyle con su varita. Entonces, ¿tengo que darte ventaja? Kyle no se inmutó. Profesor Oren, preguntó, genuinamente desconcertado, ¿por qué me tiene en la mira? Aunque le quitara uno de sus Big Luigs el mes pasado, no vale la pena todo esto. Podría darle 10 a cambio si quiere. La expresión de Oren se oscureció y su mano tembló levemente, apretando el agarre sobre su varita. No se trata de eso, respondió apretando los dientes. Eres el hijo de Jris. Si no se hubiera metido en mis asuntos hace tantos años, no estaría metido en este lío. Entrecerró los ojos de repente, sintiendo sospechas. Espera, estás ganando tiempo, ¿verdad? No esperas que esos idiotas del ministerio te rescaten, ¿verdad? Estoy dando largas, pero no esperando un rescate, dijo Kyle, sosteniendo la mirada de Oren. Quería que Kana se fuera, pero no solo por su seguridad. Ah, ¿sí? Supuesta amistad, entonces. Se burló Oren. En parte, respondió Kyle encogiéndose de hombros, pero principalmente porque hay cosas en mí que ella no debería ver. Antes de que Oren pudiera replicar, gritó, con el rostro contorsionado al mirar hacia abajo y ver dos repollos verdes y esféricos clavándose en su pierna. Una repentina oleada de entumecimiento lo invadió, robándole momentáneamente el sentido. Expelliarmus. Un rayo de luz roja salió disparado de la varita de Kyle, pero Oren logró esquivarlo rodando, aunque sentía un dolor punzante en la pierna donde las coles lo habían mordido. Bajó la mirada y maldijo. ¿Repollos chinos masticadores? En el bosque prohibido. Gruñó con los dientes apretados. Los traje, respondió Kyle con frialdad, lanzándole otro encantamiento desarmador. Hogwarts es peligroso. Incluso Hagrid ha sido atacado, así que es lógico que un joven mago desarmado lleve algo de protección. Como Kyle había planeado, tras enterarse del ataque de Hagrid, fue a la sala de los menesteres para recuperar las dos coles masticadoras, guardándolas en su bolsa de piel de moco modificada. Esta bolsa, una mejora de la que Newt le había regalado, le permitía llevar tanto criaturas mágicas como plantas, aunque en cantidades limitadas. Originalmente, tenía la intención de usar las coles para emboscar a la bruja, pero terminaron siendo útiles contra Oren, un giro satisfactorio de los acontecimientos. Mientras tanto, Oren se encontraba en una lucha feroz en el suelo, rodando para evitar tanto a los chompincabajes que le roían las piernas como al incesante flujo de encantamientos desarmadores y aturdidores de Kyle. Basta. Espetó Oren, desviando otro encantamiento desarmador. Mordió rápidamente una de las coles y finalmente logró lanzar su propio hechizo. Incendio. Llamas escarlatas brotaron de su varita, ennegreciendo las coles hasta que se quedaron quietas. Respirando con dificultad, Oren se enderezó con expresión aserada. Lo admito, te subestimé. Oren levantó su varita, y las hojas caídas que lo rodeaban se transformaron en afiladas cuchillas giratorias que se precipitaron hacia Kyle. Con fringo. Kyle apuntó su varita al suelo, provocando una explosión que cubrió el área de polvo. ¿Cegarme? No es mala estrategia, se burló Oren, entrecerrando los ojos mientras lanzaba las hojas al humo. ¿Pero dónde puedes esconderte? Las cuchillas cayeron sobre la zona, dispersándose entre el polvo. Oren sonrió, satisfecho. Dejar estupefacto. De repente, una voz sonó a mis espaldas, lo que alarmó a Oren. Era la voz de Kyle, pero ¿cómo? ¿Cómo se había metido detrás? Antes de que pudiera reaccionar, sintió un peso en la espalda y luego. Estallido. El hechizo lo había alcanzado, pero el mal abatido se desplegó tras él como un escudo, bloqueando el hechizo aturdidor justo a tiempo. Kyle se tambaleó al sentir un dolor intenso, luchando por mantener la concentración. El mal abatido no fue tras Kana, dijo con voz áspera. Oren se giró con una sonrisa burlona. ¿Quién dijo que siempre andaba tras la chica? Solo te pedí que adivinaras dónde estaba. Se rió entre dientes, divertido.
Primero los repollos masticadores, ahora aparición en plena batalla, me has impresionado hoy, Kyle. Comparado contigo, he desperdiciado mi primer año aquí. ¿Qué tal si te dejo ir como recompensa? Ah, ¿sí? ¿Dejarme ir? No te hagas ilusiones, respondió Kyle, desafiante. ¿Crees que puedes matarme? Oren dudó. No creía que Kyle pudiera vencerlo por completo, pero había perdido el factor tiempo. El ministerio se acercaba, y cada segundo que perdía allí lo acercaba más a su captura. Pero irse después de ser igualado por un niño de 11 años, lo arruinaría. ¿De verdad no te vas? Preguntó Oren, intentando disimular su frustración. No. Kyle se encogió de hombros, rascando distraídamente un Billwick posado en su hombro. 5 minutos antes, Kyle habría salido corriendo sin pensárselo 2 veces, pero ahora no. Lo habían amenazado, engañado y se habían burlado de él. No iba a dejarlo pasar sin cuestionarlo. Además, este era el bosque prohibido. Kyle no era quien tenía que apresurarse. ¿Quieres morir? El rostro de Oren se retorció de furia al darse cuenta de que el Billwick que descansaba sobre el hombro de Kyle era el mismo que había perdido. Levantó su varita y comenzó a acumular una luz verde enfermiza en la punta. Avada, ¡zas! Una flecha cortó el aire, obligando a Oren a retraer el brazo para evitar ser alcanzado. El golpeteo de los cascos se hizo más fuerte, y un grupo de centauros surgió de entre los árboles, con arcos largos en la mano y flechas dirigidas a Kyle y Oren. Aunque entrecerraron los ojos, especialmente al ver a Oren, algunos de los centauros reconocieron a Kyle. Firenze avanzó con cautela, dirigiéndose a Kyle. Eres un estudiante del castillo. ¿Qué haces aquí? ¿Y quién es? Un mago oscuro. Dijo Kyle con urgencia. Es quien robó el cachorro de unicornio y usó maldiciones imperdonables. En un instante, todos los centauros apuntaron directamente hacia Oren. De repente, se oyeron explosiones a su alrededor. El ministerio había llegado. ¡Qué suerte!, dijo Oren, con una sonrisa amarga en el rostro. De acuerdo, me rindo. Le lanzó una bolsa de tela a Kyle. Dentro estaba el cachorro de unicornio, con su pequeño cuerpo dorado acurrucado pacíficamente, como si estuviera dormido. Es él. Gritó una voz. Un mago de golpe se adelantó, apretando los dientes al reconocerlo. Morris Oren. El mago era Ad, el mismo capitán de los Hit Wizards que previamente había intentado arrestar a Hagrid. Nos volvemos a encontrar, señor mago valiente, se burló Oren con una sonrisa torcida. Ya tuviste la oportunidad de arrestarme, pero fallaste. Debería agradecerte que me dejaras escapar. Oh, espera, dijo con desprecio, idiotas, solo sabían del mal atacante. Nunca supieron quién era yo. Así que, gracias por nada. Esta vez no te escaparás. Espetó Ad, apuntando a Oren con su varita. Te acompañaré personalmente a Azkaban. Veremos si sigues sonriendo cuando los dementores te atrapen. Lo siento, no me gustan los dementores, respondió Oren con un suspiro. ¿Podría quedarme en Hogwarts? Ser profesor de defensa contra las artes oscuras ha sido bastante educativo. Eso no depende de ti. Ladró Ad, señalando a los demás magos de golpe, quienes rápidamente levantaron sus varitas al unísono. Dejar estupefacto. Expelliarmus. Encarcelado. Una ráfaga de hechizos se disparó hacia Oren. Una docena de amuletos se dispararon hacia Oren desde todas las direcciones. ¡Qué pena! Ni siquiera he calificado el examen todavía, Oren suspiró, y la plataforma de hojas caídas bajo él cedió al instante. Sin punto de apoyo, Oren comenzó a caer, lo que le permitió evadir todos los hechizos que le apuntaban. El siguiente momento. Estallido. Un sonido familiar resonó en el bosque prohibido mientras Oren desapareció de la vista. Los magos del golpe recorrieron el montón de hojas durante mucho tiempo, pero al final solo encontraron la mitad de la suela de un zapato, marcada con dientes. Oren debió de dañarse el zapato antes al patear un repollo masticador, que claramente lo había roído. Quizás se le cayó al escapar, o quizás lo dejó ahí a propósito. El mago de golpe Ad estaba cerca, con una expresión sombría como un nubarrón. Sabía exactamente lo que le aguardaba. No detener a nadie se consideraría un grave descuido, y sumado a las palabras de despedida de Oren, Ad era prácticamente la opción obvia para asumir la culpa. El ministerio seguramente lo culparía por dejar escapar a Oren, especialmente a ese entrometido sapo rosa. Un descenso probablemente sería el castigo menos severo para calmar la ira contra el ministerio. Furioso, Ad gritó órdenes a los magos golpeadores para que registraran los alrededores en busca de cualquier rastro de Oren.
Los centauros intentaron interponerse en su camino, pero Ad blandió su varita, obligándolos a retroceder. Ese es un prisionero importante del Ministerio de Magia. Si alguno de ustedes se atreve a obstruir esta búsqueda, serán considerados cómplices. Bajo su amenaza, los centauros guardaron silencio. Pero nada de esto le preocupaba a Kyle. La profesora McGonagall había llegado. Su rostro era algo que Kyle jamás había visto. Pálido, con los labios apretados, una ira que le helaba la sangre. La idea de que el profesor de defensa contra las artes oscuras intentara matar a un estudiante superaba sus peores temores. ¿Había perdido Dumbledore la razón al contratar a Oren? Echando un vistazo rápido a su alrededor, la profesora McGonagall se acercó rápidamente a Kyle, con la voz baja pero preocupada. ¿Estás bien, Kyle? ¿Estás herido? Estoy bien, profesor, respondió Kyle. Gracias a los centauros y a los magos de golpe, Oren no tuvo oportunidad de hacer nada antes de que lo expulsaran. Los magos de golpe cercanos parecieron aturdidos por un momento, pero pronto su alivio fue palpable, como si se hubieran quitado un gran peso de encima. Con el comentario casual de Kyle, toda la situación cambió. Ya no era un fracaso, con un prisionero peligroso suelto. En cambio, habían salvado con éxito a un estudiante de un mago oscuro. Lo que había empezado como una captura fallida era ahora, bueno, una especie de victoria. Y si no se habían equivocado, mucho mejor. Uno a uno, los magos de golpe se acercaron a Kyle, preguntándole por su salud con exagerada preocupación, cada uno intentando aparentar ser un vecino adulto y cariñoso. Ad fue el más entusiasta de todos y, tras confirmar que Kyle estaba ileso, le aseguró que el Ministerio de Magia asumiría toda la responsabilidad por cualquier impacto y pérdidas derivadas del incidente, con la consiguiente compensación. Le dio a Kyle un guiño significativo mientras decía esto. Kyle captó el mensaje de inmediato, pero mantuvo la calma en apariencia. Parecía que su jardín podría expandirse un poco el próximo año. A diferencia de los magos golpeadores, la profesora McGonagall no estaba del todo convencida con las palabras de Kyle. El área que los rodeaba en el bosque prohibido era un desastre, con marcas de quemaduras mágicas por todas partes y árboles caídos cubriendo el suelo. No parecía que hubiera pasado nada. Sin embargo, McGonagall no dijo nada más, centrada únicamente en asegurarse de que Kyle saliera ileso. En ese momento llegaron los profesores Flitwick y Sprout. Al observar la escena, el profesor Flitwick apretó los puños y los ojos de la profesora Sprout brillaron con lágrimas contenidas. La profesora McGonagall despidió a los magos golpeados y luego se giró para llevar a Kyle de regreso al castillo. Oh, profesora McGonagall, dijo Kyle, señalando un lugar cercano antes de irse, hay una bruja atrapada bajo ese árbol. Es una animaga ilegal que ha estado merodeando disfrazada de la mascota de Cana. La profesora McGonagall se quedó paralizada. ¿Animago? Sí, continuó Kyle. Intentó atacarme después de que descubrí su identidad. Es la responsable de la mayoría de los amuletos de aquí, por Merlín. Murmuró la profesora McGonagall, abrumada por la información. Aún no habían resuelto qué había pasado con Oren, y ahora tenían que lidiar con un animago ilegal. Este año en Hogwarts era como ningún otro. Aún así, ahora que lo sabía, la profesora McGonagall no lo dejaría pasar sin control. Llevó a Kyle, junto con los profesores Flitwick y Sprout, al lugar que él le indicó. Para entonces, la bruja se había desmayado, y dos magos golpistas la estaban sacando de debajo del árbol caído. El profesor Flitwick se quedó sin aliento al verla. «Hijo mío, ¿tú hiciste esto?» «No fue mi intención», respondió Kyle, bajando la mirada. «Simplemente no me di cuenta de que era tan frágil». Kyle luego hizo un breve resumen de los eventos, aunque omitió el principio a propósito, pasando directamente al momento en que lanzó el primer encantamiento suavizante. A partir de ahí, explicó todo con sinceridad. Mientras el profesor Flitwick escuchaba, sus ojos brillaban, observando a Kyle como si viera a un joven prodigio en el mundo del duelo. Aunque no era el momento de mostrar su entusiasmo, le dio una palmadita a Kyle en el brazo para animarlo. Reiniciar el club de duelo ya estaba en su mente. La profesora McGonagall, por otro lado, estaba centrada únicamente en llevar a Kyle y a la bruja de vuelta al castillo. La idea de un animago escondido entre los estudiantes requería una investigación urgente, y estaba convencida de que debía encargarse ella misma en lugar de involucrar al ministerio. Se acercó a y le dijo con firmeza: «Esta bruja está relacionada con nuestra estudiante, y la llevaré conmigo». Az frunció el ceño, reacio a dejar ir a la bruja. Al fin y al cabo, era su única presa, y si dejaba que McGonagall se la llevara, le quedaría poco más que media suela de zapato para entregar.
Pero con los 3 profesores de Hogwarts presentes, no podía discutir, sobre todo considerando lo que acababa de ocurrir. Tras dudarlo un momento, Ada accedió. Solo hasta mañana, profesora McGonagall, dijo, y añadió. Iremos a Hogwarts a primera hora a buscarla. La profesora McGonagall asintió, luego sacó su varita y levitó a la bruja, preparándose para irse. Mientras tanto, una gran multitud se había reunido en el borde del bosque prohibido, con los ojos fijos ansiosamente en los árboles, esperando cualquier señal de movimiento. Miren, la profesora McGonagall está saliendo. Gritó alguien. 2 figuras, una alta y otra más baja, emergieron de las profundidades del bosque. Cana se separó de la multitud y corrió hacia Kyle, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. ¿Estás bien? Preguntó con voz temblorosa. Oh, estoy bien, respondió Kyle con una sonrisa juguetona. Aunque, ahora que soy un fantasma, me siento bastante tranquilo. Los ojos de Cana se abrieron y nuevas lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¡Qué tontería! Reprendió la profesora McGonagall, dándole una palmadita a Kyle. Luego, con una mano suave y reconfortante, secó las lágrimas de Cana y dijo con dulzura. Míralo bien. ¿Parece un fantasma? A pesar de las repetidas garantías de Kyle de que estaba bien, la profesora McGonagall insistió en llevarlo al ala del hospital. La señora Pomfrey, después de un examen exhaustivo, no encontró nada físicamente malo en él, pero después de escuchar por lo que había pasado, insistió en que pasara la noche. Una vez que la profesora McGonagall se fue, Madame Pomfrey fue a su armario, sacó una botella y le sirvió a Kyle un generoso vaso de líquido azul claro. Bébetelo. Kyle, tumbado en la cama, hizo una mueca. No es necesario, señora Pomfrey. Las pociones de la enfermería eran famosas por su eficacia, y por su horrible sabor. Recordó que Cedric una vez tomó una poción pimentónica para un resfriado y, según él, sabía a agua de fregar dejada al sol durante días. Cedric tuvo que emplear toda su fuerza de voluntad para tragarla. Kyle no tenía ningún interés en beber algo tan repugnante. Además, lo peor que tenía era una marca de diente en su brazo, algo que difícilmente amerita una poción. Pero Madame Pomfrey permaneció impasible. Con una mirada severa, declaró, esta poción restauradora te ayudará a recuperar rápidamente tu energía y fuerza. Te la beberás toda o olvídate de irte de la enfermería. El rostro de Kyle se ensombreció. Todos sabían que la enfermería era la máxima autoridad de Hogwarts. Incluso Dumbledore se dio a la decisión de Madame Pomfrey. Si ella decidía que Kyle no se iba, entonces no iría a ninguna parte. Resignado, Kyle levantó la taza y bebió la poción. Trago. Después de que Kyle bebió la poción, Madame Pomfrey se fue. Acostado en la cama, no supo si era el cansancio o los efectos de la poción, pero pronto sintió que sus párpados se le pesaban y se sumió en un sueño profundo. No tenía ni idea de cuánto tiempo había dormido. Aturdido, oyó un leve crujido cerca de su oído, como si alguien estuviera masticando algo. ¿Comiendo? Al recordarlo, una oleada de hambre lo invadió, haciéndose más fuerte a cada segundo. Con esfuerzo, Kyle entreabrió los ojos, entrecerrándolos ante la cegadora luz del sol. Poco a poco, se adaptó, observando el familiar techo de la enfermería, y luego el rostro sonriente de Albus Dumbledore. Buenas tardes, Kyle, lo saludó Dumbledore, con las palabras ligeramente apagadas mientras masticaba. A su lado había una caja abierta de grajeas Bertie Bott's de todos los sabores. Kyle parpadeó, ahora completamente alerta. El mago más grande de todos los tiempos, el director de Hogwarts, estaba saboreando sus dulces. La mesa estaba a rebosar, dijo Dumbledore, como si leyera los pensamientos de Kyle. Y te sugiero que evites esta caja. He probado 3 frijoles, y cada uno estaba horrible. Sospecho que los han mezclado sin ningún orden. Director, ¿podría probar el dorado?, sugirió Kyle, mirando hacia la mesa, que estaba repleta de bocadillos. Una montaña de dulces. Y no había solo una mesa. Alguien había acercado la mesa de la cama de al lado para ayudar a contener la reserva. Todos son regalos de tus amigos, explicó Dumbledore con una sonrisa, metiéndose en la boca el frijol que Kyle le recomendó. Puede que hayan vaciado un eiduque solo para ti. Ah, el sabor a champán, una rareza. Director, ¿cuánto tiempo he estado durmiendo? Faltan 3 horas para un día completo, respondió Dumbledore. Kyle se incorporó, estirando el cuello entumecido. No se había dado cuenta de que había dormido tanto. Ya era la tarde del día siguiente. Con razón tenía hambre. Espera. ¿La tarde del día siguiente? Director, el partido de Quidditch. Ah, sí, asintió Dumbledore. Me temo que te lo perdiste.
Pero Hufflepuff se llevó la victoria. Querían que supieras que jugaron con mucha energía, con la esperanza de que la victoria acelerara tu recuperación. Maldito sea Oren. Murmuró Kyle, golpeando la almohada con frustración. Había esperado ese partido todo el año. Hablando de Oren, comenzó Dumbledore pensativo. Kyle, ¿tienes alguna idea de por qué te tiene en la mira? Dijo que es por mi papá, respondió Kyle. Pero según tengo entendido, los ojos azules de Dumbledore brillaron. Hace 12 años, si no fuera por Chris, Oren habría muerto a manos de los mortífagos. Fue tu padre quien lo salvó. Imposible. Si papá lo salvó, ¿por qué lo hizo? ¿Para devolverme un favor? Dijo Kyle con firmeza. Quería matarme. Si los centauros no hubieran llegado a tiempo, habría usado la maldición asesina contra mí. Esto es realmente desconcertante. Me temo que solo Oren sabe la razón, respondió Dumbledore en voz baja. Pero ya está prófugo, y atrapar a un bardo no es tarea fácil. ¿Bardo? Sí, explicó Dumbledore. Tras ese encuentro cercano con los mortífagos, se fue a Francia, vagando por el mundo como trovador. En cuanto a cuando se involucró en el contrabando de criaturas mágicas, no lo sabría decir. Entonces, ¿por qué vino a Hogwarts? Preguntó Kyle, desconcertado. ¿Para intentar matarme? Claro que no, muchacho, dijo Dumbledore negando con la cabeza. Según tengo entendido, el ministerio recibió una pista anónima a mediados de agosto con detalles sobre las rutas de los contrabandistas. Pensándolo bien, el remitente probablemente fue el propio Oren, razón por la cual solicitó el puesto de defensa contra las artes oscuras 2 meses antes. Pero sus motivos siguen sin estar claros. Quizás buscó Hogwarts como santuario, o quizás necesitaba los fondos. Es difícil saberlo. Los bardos son notoriamente impredecibles. Al oír todo esto, Kyle se sintió aún más perdido por Oren. Solo podía plantar más coles devoradoras, y si alguna vez volvía a verlo, se aseguraría de que el hombre recibiera un buen baño de espinas. Era la primera vez que soportaba semejante humillación, y casi había descubierto la verdad. 100 coles devoradoras serían un regalo perfecto para Oren. Ahora, dijo Dumbledore con entusiasmo, pasemos a algo más alegre. Por mantener la calma en una crisis, usar una escoba para sacar a Cana Prince del bosque prohibido en un momento crítico, y por tu nobleza al enfrentarte sola a 2 magos oscuros para ganar tiempo, hemos decidido por unanimidad otorgarte un premio especial por servicios a la escuela. Kyle quedó realmente desconcertado por las palabras de Dumbledore. Solo los estudiantes que han hecho contribuciones notables a Hogwarts pueden optar al premio especial por servicios al colegio, el mayor honor que un joven mago puede alcanzar durante sus años escolares. Hace 50 años, el infame mago de nariz chata, el creador de la maldición de defensa contra las artes oscuras, nada menos que Tom Riddle, recibió este premio en su 5º año. Sin embargo, Kyle solo cursaba el primer año, 4 años después. En ese sentido, Kyle casi podía imaginarse señalando la cara de Tom, o, al menos, su nariz, y diciéndole con franqueza, «Eres un desastre». Lo que pudiera pasar después era otra historia. Gracias por sus amables palabras, director, dijo Kyle con una sonrisa. No expresaba gratitud por el premio en sí, sino por lo que Dumbledore acababa de decir. Especialmente por las palabras noble espíritu. Dumbledore era, sin duda, un director extraordinario, capaz de percibir las cualidades internas de una persona a simple vista. Era indiscutible. ¿De verdad te lo mereces, Kyle?, dijo Dumbledore con un guiño. Muy pocas personas tendrían el valor de enfrentarse solas a 2 magos adultos en su primer año, y mucho menos de derrotar a uno. La junta directiva acordó que otorgarte el premio especial por servicios a la escuela fue la mejor decisión que tomé este año. Probablemente simplemente no querían complicaciones, pensó Kyle. Dudaba que los miembros de la junta escolar tuvieran buenas intenciones. A diferencia de Dumbledore, quien estaba genuinamente dedicado a Hogwarts, los miembros de la junta estaban más preocupados por proteger sus propios intereses. Si Kyle hubiera perecido en el bosque prohibido, se habría corrido rápidamente la voz de que el profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts era responsable de la muerte de un estudiante. Para entonces, Hogwarts tendría que cerrar o enfrentarse a graves problemas, algo que la Junta, naturalmente, no quería. Por suerte, Kyle sobrevivió. Probablemente la Junta Directiva estaba usando el premio especial para deshacerse de Chris y Diana. Pero a Kyle no le importaban sus motivos. Estaba satisfecho con el resultado. Director, hay una cosa más, empezó Kyle. Pregunte lo que quiera. ¿Dónde está Hagrid? Me di cuenta de que no estaba en la habitación.
De hecho, Hagrid fue el primero en ser atacado ayer, explicó Dumbledore. Oren lo engañó para que bebiera veneno del mal atacante, sin diluir y luego lo escondió en el bosque prohibido mientras estaba inconsciente. Entonces, ¿dónde está Hagrid ahora? No te preocupes, Kyle. Hagrid está mucho mejor que el mago promedio. Su vida no corre peligro, lo tranquilizó Dumbledore. Newt me dio el antídoto para el veneno del mal atacante, así que debería poder regresar pronto de San Mungo. Kyle respiró aliviado, dándose cuenta de que casi había olvidado que el linaje semigigante de Hagrid le otorgaba sangre espesa y mayor resistencia al daño. Y como el veneno del mal volador era menos dañino si se ingería que si se derramaba sobre la piel, era un alivio que el incidente no hubiera sido tan grave. Director, tengo una última pregunta. Adelante. Esa bruja, comenzó Kyle, ¿por qué se esconde cerca de Cana? Ah, me preguntaba cuándo lo mencionarías, respondió Dumbledore. Lo siento, Kyle. Esta situación involucra a la familia Prince, así que no puedo contarte mucho. Solo puedo decirte que la bruja tiene intenciones siniestras y su objetivo es una llave. ¿Una llave? Preguntó Kyle frunciendo el ceño. Sí, una llave de una bóveda en Gringotts, dijo Dumbledore, casi soñando. Ocupa una posición única. Si consigue esta llave, podrá reclamar legalmente toda la herencia restante de la familia Cana. La palabra herencia despertó algo en la mente de Kyle, y miró a Dumbledore buscando confirmación. Pero Dumbledore no respondió, como si no tuviera intención de continuar la conversación. En cambio, dejó una caja de caramelos Bertie Bott's de todos los sabores en la mesita de noche y, con una sonrisa, dijo, ya basta de preguntas por ahora. Te sugiero que empieces a disfrutar de estos dulces. Y mira, hay racimos de cucarachas con sabor a menta dentro, son de edición limitada. Si quieres, con gusto te los doy, ofreció Kyle con sinceridad. No bromeaba. De verdad quería entregar esos grupos de cucarachas. Pero Dumbledore declinó cortésmente. Levantándose de su asiento, dijo, finalmente, debo pedirle perdón. Debido a ciertas obligaciones, no estuve en el castillo ayer y no pude acudir en su ayuda cuando corría mayor peligro. Fue una falla de mi parte como director. Está bien, no tienes que preocuparte por eso, respondió Kyle tranquilizándolo. Kyle no pasó mucho tiempo en la enfermería. Poco después de que Dumbledore se marchara, Madame Pomfrey, algo a regañadientes, accedió a su petición de ser dada de alta. En cuanto regresó a la sala común de Hufflepuff, la popularidad habitual de Kyle le permitió estar rodeado de un grupo de amigos preocupados, todos deseosos de saber cómo estaba. Respondió a sus preguntas una por una, tomándose su tiempo para tranquilizarlos. Aproximadamente una hora después, se encontró nuevamente en el aula familiar y vacía. Kyle, oí que derrotaste a un mago adulto. Exclamó Fred en cuanto se conocieron. ¿Es cierto? Ni se te ocurra negarlo, añadió George. Alguien escuchó a los magos golpeadores hablando al salir del bosque prohibido. Al parecer, la bruja que trajo la profesora McGonagall recibió una paliza brutal a manos tuyas. Kyle se frotó la frente, exasperado. El secretismo de los magos de golpe dejaba mucho que desear. ¿Por qué no habían enviado a Aurores para una tarea tan delicada? Bueno, tengo suerte, dijo, decidiendo que no le importaba confirmarlo. La verdad es que solo era débil. Dudo que siquiera fuera a Hogwarts. Vamos, esa era una bruja hecha y derecha usando magia oscura. No le restes importancia, bromeó Cedric. Nos estás haciendo quedar como inútiles. De acuerdo, concedió Kyle con una sonrisa. Digamos que sobreviví a duras penas a un duelo a vida o muerte con un mago oscuro, aferrándome a la vida por un hilo hasta que finalmente llegó la ayuda. George asintió, inexpresivo. Mucho más reconfortante. Pero no me lo esperaba para nada. ¿El profesor Oren es un mago oscuro? Cedric negó con la cabeza, casi con incredulidad. Y su clase fue realmente buena, mucho mejor que la del año pasado. Cuidado, Cedric, le recordó Fred. Oren ya no es profesor. Casi mata a Kyle. Lo siento, es solo una cuestión de costumbre, dijo Cedric rápidamente, con aspecto avergonzado. Nadie lo habría adivinado, intervino Cho-Chan desde un lado. Ni siquiera Davies podía creerlo. Pensó que alguien más había usado una poción multijugos para hacerse pasar por Oren. Cierto, Davies, el que intentó presentar esa queja sobre Oren. Casi se pelea con ustedes, los Gryffindors, por eso, añadió Kyle. Lo recuerdo, suspiró Fred. Resulta que tenía razón. Todos juzgamos mal a Oren. La mención de Oren trajo un tono sombrío al grupo. Incluso Fred y George, normalmente el alma de la fiesta, guardaron silencio.
Al principio les había caído bien Oren, con la esperanza de que rompiera la maldición del puesto y se quedara como profesor de defensa contra las artes oscuras. Pero ahora, todo había cambiado. Oren era un mago oscuro. Probablemente nunca encontrarían a otro profesor de defensa contra las artes oscuras tan entretenido y indulgente con las tareas. Por un instante, el silencio llenó la habitación. Todos estaban absortos en sus pensamientos. Esta vez solo había 5. La persona que faltaba era Kana. Los recientes sucesos relacionados con Poki, o mejor dicho, la bruja, la habían afectado profundamente. Había estado en su dormitorio los últimos días, saliendo solo brevemente cuando Killer regresaba de la enfermería y aparecía en la sala común. Los demás no lo sabían. Cedric y los demás asumieron que Kana simplemente estaba asustada por lo sucedido y se quedaba en su dormitorio para recuperarse. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.